Vamos a ver otros métodos de análisis de circuitos no lineales. En el vídeo anterior vimos cómo hacer análisis de circuitos con resistencias no lineales usando el método gráfico, ¿no? Ahora hay tres formas de analizar circuitos no lineales. Una forma es el método analítico, luego el método gráfico o también existe el método de análisis incremental. A ver, el método analítico es muy sencillo, es básicamente la solución analítica de ecuaciones. Hay que plantear las ecuaciones. De hecho, hay que tener la ecuación que describe el dispositivo no lineal y resolver el sistema de ecuaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos un circuito formado por una resistencia lineal R, un dispositivo no lineal y tenemos los voltajes, la caída de voltaje en el dispositivo no lineal y la corriente que lo atraviesa. Esta está alimentado por una fuente B. El dispositivo no lineal, bueno, tiene una curva que describe su comportamiento, que es el voltaje V sub D, que es la caída de voltaje, y la corriente I sub D, ¿no? Por ejemplo, en este caso, imaginemos que tenemos aquí este dispositivo no lineal que tiene una característica exponencial, que es esta curva exponencial, y D igual a 4E a la V sub D. Y luego tenemos la ecuación que describe la resistencia lineal. A ver, para el dispositivo, en este caso, claro, necesitamos dos ecuaciones para dos incógnitas porque tenemos que resolver para BD e I sub D, ¿no? Para el dispositivo no lineal tenemos su curva de forma analítica 4 por E a la B sub D. Para la resistencia lineal, imaginen que tenemos una resistencia de 1 ohmio y B es 10 voltios. Para la ecuación de la resistencia lineal simplemente calculamos la corriente a través de R, como la caída de voltaje a través de R, es decir, B menos B sub D entre R. Y entonces nos queda una ecuación que está en función de I sub D y B sub D para la resistencia lineal. Fíjense que entonces en este caso tiene la pendiente menos 1, que sería 1 entre la resistencia. En este caso tiene una pendiente negativa y parte a partir de 10 voltios cuando B sub D, cuando B sub D es 0, I sub D es 10, y cuando I sub D es 0, B sub D es 10. Fíjense que aquí este es el voltaje de entrada B. Esto ya lo habíamos visto en el método gráfico, ¿no? Solo que aquí se resuelve, en vez de tomar la solución directamente del gráfico, este punto, se resuelve analíticamente. Básicamente, como tenemos ambas ecuaciones para I sub D y B sub D, y la corriente es la misma, igualamos estas dos ecuaciones y resolvemos para B sub D. Básicamente tenemos que resolver esta ecuación, pero esta ecuación no se puede despejar B sub D. No se puede despejar B sub D en forma de funciones elementales, lo que llaman una solución cerrada. Entonces hay que resolverlo por ensayo de error o numéricamente. En este caso, bueno, yo lo hice numéricamente usando la calculadora hiper y nos da la solución para B sub D de esta ecuación, que nos da 0,83. Y I sub D podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones 1 o 3 y obtenemos I sub D. El método gráfico, bueno, ya lo vimos en los vídeos anteriores. Básicamente necesitamos superponer las dos curvas, la del dispositivo no lineal y la recta de carga del dispositivo lineal. A ver, la recta de carga habíamos dicho que teníamos la recta que describe el dispositivo lineal, que en este caso sería una recta con pendiente 1 entre R. La invertíamos con respecto al eje de las abscisas, que nos daría esta recta, y luego la desplazamos al voltaje de entrada, por ejemplo en este caso que sería 10. Y esta nos daría la recta o la curva que es una recta del dispositivo lineal, que se llama recta o línea de carga. Esto sería B, esto sería B entre R, y pendiente menos 1 entre R. Ahora, también de dónde sale esta recta, analíticamente, sabemos que I sub D va a ser el voltaje en la resistencia entre la resistencia, o B menos B sub D entre R. Y nos queda esta ecuación. De aquí despejamos, hallamos BR, que es R por
I sub D y nos queda B menos B sub D. Entonces esto explica por qué el procedimiento gráfico, ¿no? Fíjense que tenemos que invertir B sub D porque aquí aparece negativo, lo cual nos daría esta recta y luego lo desplazamos en B hacia la derecha. Y bueno, hacemos eso, trazamos aquí la recta de carga o la línea de carga y la intersectamos con la gráfica para el dispositivo no lineal. En este caso puse el dispositivo no lineal 4 por E a la X. Esto nos quedaría B es 10, entonces nos quedaría 10 menos X. Y el punto de intersección que tenemos aquí, que se lee directamente de la gráfica, nos da la solución. 0,83917, ¿no? Igual, este es el voltaje y esta sería la corriente que es solución para estos dos dispositivos. Luego hay un tercer método, que es el método de análisis incremental o de aproximación lineal. Bueno, antes de ver el análisis de esto, tenemos que ver un poco la notación. En este caso, para trabajar con el análisis incrementales, la notación que se usa es la siguiente. Tenemos por ejemplo, para la corriente, tenemos mayúsculas y minúsculas. Cuando tenemos, como en este caso, minúscula, mayúscula, esto sería la variable total. En este caso sería la corriente total I sub D. Cuando tenemos mayúscula, mayúscula, estamos hablando de la variable, en este caso la corriente CD, o también le llaman el desplazamiento CD, el DC offset o la polarización DC, que sería DC bias. Y cuando es minúscula, minúscula, estamos hablando de variables incrementales o de pequeñas señales, es decir, variables que no son constantes, sino que es totalmente variable, valga la redundancia, y se escribe en minúscula, minúscula. Entonces básicamente tenemos esto. Imagínense que tenemos esta corriente total. Fíjense que está montado sobre un valor constante I sub D mayúscula, que sería la componente de corriente directa, la corriente constante o directa, y sobre ella se monta una corriente que es variable, que no tiene componente DC. Fíjense que la componente DC de la parte variable I sub D minúscula, fíjense que la altura desde aquí hasta aquí nos tiene que dar I sub D minúscula, que es la componente variable, y tiene componente DC 0, porque la componente DC se coloca aquí en I sub D. Y la total entonces sería minúscula, mayúscula, I sub D. Sería la suma de estas dos. Ahora la aproximación que vamos a hacer es la aproximación del dispositivo no lineal. Vamos a trabajar en un punto de operación que nos lo da la componente DC. Por eso que esto se le llama desplazamiento DC o polarización DC. Básicamente esto está alimentado inicialmente con un voltaje constante VD que produce una corriente I sub D mayúscula, ¿no? I sub D constante. Eso lo tomamos directamente de aquí de la gráfica o de la ecuación si la tenemos. A B sub D subimos aquí a la gráfica y nos da I sub D mayúscula. Y alrededor de este punto, entonces, vamos a suponer que la señal o la variable no constante de la corriente variable, se va a mover alrededor de este punto y va a tener una amplitud pequeña. Por eso se llama región pequeña, con aproximación lineal alrededor del punto de operación B sub D, I sub D, que sería el punto de polarización. Entonces, suponemos que nos movemos alrededor de B sub D una cantidad pequeña. Y esta zona, como se ve ahí, se puede aproximar por una línea recta en vez de por una curva, siempre que operemos alrededor del punto de polarización. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el voltaje de entrada, en este tipo de análisis, se puede descomponer en una componente DC, que sería BI mayúscula, y una componente AC o variable, que sería BI minúscula, que depende del tiempo porque es variable. Esta no tiene componente DC, la componente DC tiene que estar acá.
Entonces tenemos estas dos fuentes de voltaje, B minúscula y mayúscula sería el voltaje total, que sería la suma de estos dos. Eso se aplica sobre el dispositivo no lineal. Y obtenemos el voltaje de salida B sub D. B minúscula, D mayúscula, es decir, el voltaje sobre el dispositivo, la caída de voltaje total, y la corriente total I sub D, I minúscula y D mayúscula. Esta corriente, por supuesto, tiene dos componentes, una DC y una variable, y D minúscula. Igual BD tiene una componente DC y una componente BD minúscula. La componente constante está asociada a esta entrada B sub I DC, y la componente variable no DC está asociada a este voltaje de entrada B sub I minúscula. Entonces, de nuevo, tenemos la curva, nos movemos alrededor de un punto de operación B sub D y sub D, una pequeña región que en este caso se puede aproximar a una línea recta sobre la curva, y esta sería entonces la señal de entrada o la variable, en este caso del voltaje, que es de pequeña señal porque tiene pequeña amplitud y no tiene componente de C y es variable en el tiempo. Entonces, bueno, las componentes BD y D fijan el punto de operación. Ahora vamos a ver cómo se hace el análisis. Tenemos entonces que esta curva I sub D, fíjense que esta es la corriente total, es una función del voltaje total B sub D. Y por tanto es una función no lineal, es una curva. Ahora, el voltaje total se puede descomponer en la componente DC y la componente no DC. Esta componente no DC sería el cambio del voltaje de entrada. Sería el voltaje de entrada constante o de polarización más un cambio del voltaje de entrada. Por eso se toma B minúscula del voltaje total. O incremento pequeño de B sub D alrededor de este punto de operación B sub D mayúscula. Luego, ¿qué hacemos aquí? Usamos la expansión de Taylor para obtener la ecuación 10. Para obtener una línea recta que sea tangente en este punto de operación, alrededor de este punto de operación B sub D y sub D mayúscula, que es la componente de C, vamos a usar la expansión de serie de Taylor. ¿Qué nos dice la expansión de serie de Taylor? Que I sub D se puede expresar como la función como I sub D en B sub D mayúscula en el punto de operación, es decir, F evaluado en B sub D, más la derivada de F o la derivada de I sub D de la corriente total, o la derivada de F, que es una función de B sub D con respecto a B sub D, cuando el voltaje de entrada total lo evaluamos en el punto de operación B sub D mayúscula. Y eso lo multiplicamos por el incremento de la señal de entrada, delta B sub D, del voltaje total, y luego tiene términos de orden superior, ¿no? Ahora, estos términos de orden superior se van a despreciar porque van a ir, son otras derivadas, pero van a ir multiplicados por el incremento del voltaje de entrada al cuadrado y a términos superiores a 2. Como esto se supone pequeño, esos términos se desprecian, ¿no? Y vamos a trabajar solo con este término para tener una aproximación lineal. Bueno, este término, la función evaluada en este voltaje de entrada constante, es una constante. Luego este término, que es la derivada de la función de entrada, de la ecuación que describe el dispositivo no lineal, pero evaluado en un punto en B sub D igual a B sub D mayúscula. Esto es una constante y por tanto esto se multiplica por la entrada no DC, que es delta B sub D. Fíjense que entonces ya sería una ecuación de una recta centrada en B sub D igual a B sub D. Tendremos una constante más una constante por la variable de entrada, siempre que midamos la variable de entrada desde B sub D. La componente
no AC o la componente no constante. Luego aquí, bueno, de 13 I sub D, que es la corriente total, es la corriente DC más la corriente no DC, que también la vamos a llamar delta I sub D. Y eso es aproximadamente entonces a F evaluado en B sub D, la DC, más la derivada de F con respecto a B sub D, evaluado en B sub D mayúscula en el punto de polarización por el incremento del voltaje. Bueno, aquí volamos la parte DC y la parte no DC, I sub D mayúscula, que la componente DC será la función evaluada en B sub D, y la parte no DC de la corriente es la otra parte, el otro término, que depende de la parte no DC del voltaje de entrada. Entonces fíjense que al final nos interesa esto. La corriente de salida no DC es proporcional a el voltaje no DC de entrada. O I sub D minúscula es proporcional a B sub D minúscula. Por ejemplo, si aplicamos esto al caso que vimos anteriormente, teníamos I sub D 4 por E a la B sub D. Fíjense que entonces esto sería una función del voltaje de entrada. En este caso es una exponencial. Esto sería la corriente total, que es la corriente DC más la no DC. Y nos dicen que lo aproximemos por I sub D evaluado en B sub D igual a B sub D mayúscula. Es decir, en el voltaje constante, es decir, 4. Aquí faltaría B sub D evaluado en B sub D mayúscula. Sería esto evaluado en B sub D igual a B sub D mayúscula, más la derivada de I sub D evaluada en B sub D mayúscula. La derivada de esto es simplemente 4 por E a la B sub D por la derivada interna, que es 1, todo multiplicado por la variable de entrada B sub D minúscula. Entonces al final nos queda esta ecuación, pero resulta que 4 por E a la B sub D mayúscula es I sub D mayúscula, es decir, la componente de la corriente DC. Entonces nos queda I sub D mayúscula más I sub D mayúscula por B sub D minúscula. Bueno, entonces la componente de la corriente de DC constante va a ser 4 por E a la B sub D mayúscula, 4 por E a la 1, y la componente AC o no DC va a ser I sub D minúscula igual a I sub D por B sub D, que en este caso sería igual a 4 por E a la 1 por B sub D. Básicamente recuerden lo que tomamos en el punto de operación. Por ejemplo, si ponemos B sub D igual a 1, tenemos I sub D que nos lo da la curva no lineal, y de aquí entonces nos movemos, vamos a aproximarlo por una línea recta que es tangente en este punto, ¿no? Aquí se lo puse. Fíjense que tendríamos 4 por E, la entrada sería 4 por E a la X, y la salida sería 4 por E por X. Y eso nos da una recta que está centrada en el punto en el voltaje DC o de polarización, que en este caso es 1. Y la aproximación lineal, como se ve aquí, es válida desde este punto más o menos hasta este punto, porque la recta se aproxima a la curva en este rango de valores de entrada de la componente no variable o no DC. Si la señal de entrada o la componente no DC se mueve en este rango, alrededor de 1, podemos aplicar la aproximación de línea recta a esta curva. Desde el punto de vista del circuito, del modelo del circuito, vamos a tener entonces una componente DC o de señal grande y lo podemos graficar como un voltaje de entrada VI mayúscula aplicada directamente a la resistencia o el dispositivo no lineal, con la salida B sub D mayúscula y sub D mayúscula, que en este caso es una exponencial. Y el modelo de señal o respuesta pequeña o no DC
sería un voltaje de entrada, V sub I minúscula, aplicada sobre el dispositivo no lineal, pero como lo estamos aproximando por una línea recta, el dispositivo no lineal lo vamos a modelar directamente por una resistencia, porque una línea recta es equivalente a una resistencia lineal. Por eso ponemos una resistencia lineal de R. Es decir, con una caída V sub D minúscula, una corriente I sub D minúscula. Aquí habíamos dicho que la corriente no DC era igual a el valor de la corriente DC multiplicada por el voltaje no DC, en este caso V sub D minúscula, ¿no? Fíjense que esto simplemente es una resistencia lineal. Si aquí despejan V sub D, les queda I sub D minúscula entre I sub D mayúscula. 1 entre I sub D minúscula, entonces va a ser la pendiente de la recta, en este caso la resistencia. 1 entre I sub D mayúscula. Y bueno, y con esto tenemos el modelo de circuito de ambas entradas. Bueno, lo dejamos hasta aquí.